Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Umeborach, Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach. Desde la comunidad judía mesiánica Sheikh Haderek, desde el camino, les saluda el rabino y siervo de Yeshua HaMashiach, José Alcántara Urbina. Hoy estamos estudiando la parashá número 5, la porción número 5, Hayé y Sará, en Bereshit, Génesis 23, 1 al 25, 18. Hayé y Sará es la vida de Sara, la vida de Sara y Menú. De Sara, nuestra madre, la esposa de Abraham Avinu, el padre de la fe. Los primeros versículos de esta parashá en Génesis, en Bereshit 23. Génesis 23. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpelá, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Hayé y Sará, la vida de Sara. Esta porción que se encuentra inmediatamente después de la parashá Vayera, que fue la parashá del Shabbat anterior, y un poco o relatando un poco del contexto de la parashá Vayera, y apareció donde está relatada la Akedah Isaac, la atadura de Isaac, o el sacrificio de Isaac. En el capítulo 22 de Bereshit, de Génesis, el Eterno le dice a Abraham, Génesis 22, 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces vemos el concepto de hijo único. Le dice el Eterno a Abraham: toma ahora tu único hijo. En Juan 3:16 vemos también este cumplimiento mesiánico del concepto de hijo único. Dice respecto a Yeshua: porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que subieron al monte Moriah, fueron al monte Moriah. Abraham edificó un altar, versículo 9, 22, 9 de Génesis de Bereshit, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña.
Y en el versículo 6, 22:6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Hemos visto en enseñanzas anteriores que Isaac es una figura profética de Yeshua. Dice que Abraham puso sobre Isaac la leña para el holocausto. Un reflejo profético, un reflejo exacto del madero que Yeshua cargó sobre sus hombros. Y una vez que Abraham estaba decidido a sacrificar a su hijo Isaac, 22:10, Génesis 22:10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 22:11, entonces el malach de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, que también es símbolo del sacrificio de Yeshua. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, símbolo de la corona de espinas, por sus cuernos, dos cuernos que simbolizan la primera y segunda venida de Yeshua. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vemos un sacrificio sustituto. Hay un sacrificio sustituto en Bereshit 22. Dice que Abraham vio a un carnero trabado en sus cuernos en un zarzal. Y recordemos que sobre la cabeza de Yeshua fue puesta una corona de espinas. Y recordemos que Yohanan profetizó acerca de Yeshua: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en la que da Isaac, en la atadura de Isaac, en el sacrificio de Isaac, vemos la profecía de la muerte de Yeshua. Hasta el día de hoy, en la tradición judía, las oraciones matutinas comienzan con la lectura del capítulo 22 de Bereshit de Génesis, el capítulo completo de Bereshit de Génesis. Y se pide que por los méritos de esa aquedad, de esa atadura de Isaac, las oraciones sean contestadas. Como judíos mesiánicos, nosotros sabemos que la aquedad de Isaac profetiza plenamente el sacrificio perfecto de Yeshua HaMashiach. Entonces, habiendo mencionado este contexto de la Parashá Hayei Sarah, que está interrelacionado con la aquedá Isaac, y con este sacrificio simbólico de Isaac, porque para el Eterno significó que Abraham había ofrecido a Isaac, aunque el Eterno salvó la vida de Isaac, el Eterno recibió ese sacrificio. Lo dice el escritor a los hebreos. Mire lo que dice el escritor a los hebreos. Mire qué interesante. Hebreos 11, 17 al 19. 11, 17 al 19 de Hebreos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Por la fe Abraham, cuando fue probado,
ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, lo dice el escritor de los Hebreos, también le volvió a recibir. Entonces hubo un sacrificio simbólico. Aunque la vida de Isaac fue perdonada, el Eterno recibió este sacrificio, porque ya Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo. Y esta paracha abre Parashá Hayei y Sara, describe los años de Sara, la edad de Sara y la muerte de Sara, la muerte y sepultura de Sara. Interesante que el título es Hayei y Sara, porque así comienza el capítulo 23, versículo 1, y del versículo 2 en adelante, la Torá va a relatar la muerte y la sepultura de Sara. Entonces, hay una muerte, hay un sacrificio y hay una muerte simbólica de Isaac, y hay una descripción de la muerte y sepultura de Sara. 23:2. Y murió Sara, de Génesis de Bereshit, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorar. El tema de esta enseñanza, de esta parashá, la muerte y la resurrección de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué el telón de fondo de la historia de amor de Isaac, de la boda de Isaac y Rivka, es la muerte de Sara y Mini? Sara, nuestra matriarca. La muerte y la sepultura de Sara, nuestra matriarca. Recordemos todo lo que Isaac prefigura, todo lo que Isaac representa, todo lo que Isaac profetiza, que es al mismo Yeshua HaMashiach. Entonces, aquí el panorama profético, el panorama mesiánico está completo, porque en el capítulo 22 vemos la muerte del Mashiach prefigurado en Isaac. El capítulo 23 vemos la muerte y la sepultura del Mashiach. En todos los nombres de los personajes descritos en el capítulo 23, su significado en hebreo, todos tienen que ver con la muerte y con la sepultura de Yeshua HaMashiach. Es decir, la muerte y sepultura de Sara, eso lo vamos a ver en una enseñanza más detallada. Hoy solo estamos haciendo un resumen. La muerte y sepultura de Sara profetiza, alude
a la muerte y sepultura del Mashiach Yeshua. Y el significado de todos los personajes que aparecen en el relato del capítulo 23, en hebreo original, todos hablan de la muerte de Yeshua HaMashiach. Aleluya, Baruch Hashem. Lucas, Evangelio según Lucas 24. En el uno de los Shabbatot, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Adón Yeshua. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Ben Hadam, el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Igualmente, esto del tercer día está profetizado en el capítulo 22 de Génesis, sobre la que da Isaac. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cuando Abraham vino, manda a su siervo Eliezer para que busque esposa de entre sus parientes en Harán Naharaim. El siervo, al encontrar a Rivka, pone un pendiente en su nariz. Cuando el siervo pone una señal y es Rivka la que da de beber a los camellos, Génesis Bereshit 24-22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Puso un pendiente de oro sobre su nariz. Entonces, recapitulando, capítulo 22, muerte de Yeshua, el sacrificio de Isaac, la que da Isaac, la muerte de Yeshua, profetiza la muerte de Yeshua. Capítulo 23, profetiza la muerte y la sepultura de Yeshua. Capítulo 23 de Bereshit de Génesis. Capítulo 24, profetiza la resurrección y las bodas del Cordero, porque el capítulo 24 narra la búsqueda de la esposa de Isaac. Más adelante en el relato del capítulo 24, el siervo Eliezer, que significa Elohim es mi ayudador,
Y recordemos que el ayudador es el Ruach HaKodesh. Eliezer es un símbolo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Relatan los familiares de Rivka el encuentro con la doncella, con la joven. Versículo 29, 24-29 de Génesis. 24-29 de Génesis. Y Rivka tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven bendito de Yahvé, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Yahvé ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Yahvé en cuya presencia he andado, enviará su malach contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Yahvé, Elohim de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, ve tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Yahvé para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rivka, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dijo, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dijo, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nahor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz. Y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Yahvé y bendije a Yahvé Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Versículo 47, 24-47 dice que el siervo Eliezer, que es un símbolo del Ruach HaKodesh, puso en la nariz de Rivka un pendiente. Y en el análisis, en el estudio temático de la Torá, vemos que el Eterno creó al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2.7. Génesis 2.7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre
un ser viviente. Entonces, en esta narrativa de Génesis 24 está profetizada la resurrección de Yeshua HaMashiach. Génesis 24:47. Pero no termina ahí. Génesis 24:62. Vamos a leer un poco el contexto. Cuando ya Rivka acepta ir con Eliezer, desde el 22:59. Entonces dejaron ir a Rivka, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Bendijeron a Rivka y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la fuerza de tus enemigos. Entonces se levantó Rivka y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rivka y se fue. 62. Génesis 24:62. ¿De dónde venía Isaac? ¿Dónde encontró Isaac a Rivka? Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Beer Lahai Roí. Beer Lahai Roí. Venía Isaac de Beer Lahai Roí. ¿De dónde venía Isaac? Del pozo del viviente que me ve. Es decir, confirma nuevamente la resurrección de Yeshua. Recuerde que Isaac es figura de Yeshua. Entonces, no solamente en el brazalete que Eliezer, símbolo del Ruach HaKodesh, le pone en la nariz a Rivka, sino también que cuando Isaac se encuentra con Rivka, Isaac viene de Beer Lahai Roí, del pozo del viviente que me ve. Es decir, la confirmación de la resurrección de Yeshua. Recapitulación final, capítulo 22, la que da Isaac, el sacrificio de Yeshua en el madero, en la cruz, está profetizado en la que da Isaac, capítulo 22 de Génesis. Capítulo 23, la muerte y sepultura de Yeshua, está profetizada en el capítulo 23 de Bereshit de Génesis. Capítulo 24, la resurrección de Yeshua está profetizada en el capítulo 24 de Bereshit de Génesis. Esto, a grandes rasgos, amados hermanos, es un breve comentario de esta parashá. Quizás en una pronta oportunidad podamos ver todos los significados de estos 3 capítulos y de estos 3 grandes temas: la muerte, la resurrección, la muerte, la sepultura, la resurrección, y también las bodas del Cordero que están profetizadas en Bereshit, en Génesis 24. Demos gracias al Eterno por su palabra que ha sido expuesta una vez más. Abba Kadosh, Avinu Sheba Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por el sacrificio, la muerte de Yeshua en el madero, su muerte vicaria, su sangre que nos limpia, nos expía, nos redime de pecado. Estamos agradecidos a Abba Kadosh porque Yeshua se levantó de los muertos, como está profetizado en la Torá, en el capítulo 23 de Génesis, en el capítulo 2 y en diferentes versículos del Tanaj. Estamos totalmente agradecidos porque Yeshua venció la muerte. Estamos totalmente agradecidos porque la Torá es el testimonio de Yeshua. En la Torá se encuentra el testimonio de Yeshua HaMashiach.
la profecía certera de quién es Yeshua HaMashiach. Gracias, Abba Kadosh, porque en el capítulo 24 de Génesis, de Bereshit, vemos la resurrección de Yeshua, vemos la victoria de Yeshua y vemos profetizada también las bodas del Cordero, las bodas de Yeshua con su Kehilá, con su pueblo Israel, a como está profetizado en toda tu palabra. Gracias, Abba Kadosh, por la luz de tu Torah. Gracias, Abba Kadosh, por la luz de tu verdad. Gracias, Abba Kadosh, por la luz de tu único Hijo, de tu único y amado Hijo, Yeshua HaMashiach. Abba Padre, tú dijiste en la Tevilá, en la inmersión de Yeshua: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Gracias, Padre, porque tú estás revelando a Yeshua desde el lugar que fue profetizado, desde la Torá de Moshe, desde el Humash, desde el Pentateuco, desde los primeros 5 libros que son la base de toda la revelación de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre bendito, por Yeshua HaMashiach, tu Hijo. Amén y amén. Shalom, shalom y Shabbat Tov. Y si estás en un lugar donde no te enseñan que Yeshua es el testimonio de la Torá y que Yeshua está profetizado en la Torá de Moshe, te decimos: escapa por tu vida. Shalom, shalom y Shabbat Tov. Buena semana para todos.